Hola chicos, ¿qué tal? Perdón por la tardanza, pero ya estamos listos. Vamos a empezar con la clase de hoy. No sé si ya esta es la última clase. Supongo que Oli sabe mejor, pero supongo que sí es la última clase, ¿no? Sí, Este, nos acaba de decir que sí. bueno, ya es nuestra última clase, entonces ya nada más vamos a terminar nuestro último temita y pues ya. De todas maneras, como saben, ustedes siguen siendo nuestros alumnos hasta el día de su examen de admisión, por lo que ustedes pueden seguir enviándonos dudas, ¿no? Seguramente ustedes tendrán mi WhatsApp en el grupo, lo pueden buscar, ¿no? Entonces, si tienen cualquier duda, pues me pueden mandar dudas sin ningún problema. Justo ayer un alumno de superior de entre semana me mandó dudas de que le diera algunos tips de comprensión lectora, que era como lo que más le daba miedo, ¿no? Entonces, yo con gusto, ya cuando estén en la universidad y manden dudas, pues ahí sí a lo mejor ya no les haremos caso, pero mientras sí, ¿vale? Entonces vamos a terminar con nuestro último tema. Esto de las corrientes literarias ya lo vimos todo, según yo, ya vimos todas las corrientes literarias, ¿no? Y entonces esto ya no. Lo que no hemos visto todo, perdón, creo que otra vez no estoy mostrando mi pantalla, entonces les muestro mi pantalla, ¿vale? Entonces, lo que creo que no hemos visto todo todavía fue que la vez pasada vimos, si es que voy igual con ustedes que con los del otro grupo, vimos a dos autores que debían conocer, que era Octavio Paz y y Juan Rulfo, ¿no? Según yo estos ya los vimos, pero no hemos visto a la generación del 27 y la generación del 98, ¿vale? Entonces, si esas ya las vimos, me dicen y ya nada más vemos el examen, ¿vale? Pero creo que estas dos generaciones no las hemos visto. Entonces, las paso y las voy explicando, ¿vale? Entonces, recuerden que una generación no es lo mismo que una corriente literaria. Las corrientes tienen que ver con modas, con formas de pensar en general de la gente. Y las generaciones, pues son como cuando ustedes entran a la escuela y ustedes pertenecen a una generación. Por ejemplo, cuando entren a la universidad, pues su credencial probablemente diga generación 2021-2025 o 2021-2024, dependiendo la carrera que ustedes hayan elegido, ¿vale? Entonces va a tener todas las características de una generación como una generación escolar. Es un grupo de escritores que nacieron en fechas cercanas, igual, todos los de la universidad, cuando ustedes entren, pues van a ser en su mayoría gente que nació en sus mismos años, ¿no? Si de repente hay algún señor que tiene 50, ¿no? Que estudió tarde, o hay algún niño genio, si ustedes estudian alguna carrera de matemáticas, ¿no? Hay algún niño genio que esté por ahí, pero pues lo más probable es que todos sean de su misma edad. Están marcadas las generaciones literarias por un acontecimiento histórico. De hecho, justamente ahorita estamos viviendo el nacimiento de nuevas generaciones literarias justamente por la pandemia. Se están escribiendo nuevos libros post pandemia, ¿no? Justamente acaba de salir uno a la venta en Editorial Paraíso Perdido que se llama Los No Muertos, ¿no? Que justamente habla de una pandemia y están escribiendo muchos libros sobre pandemias. Social y político. Pertenecen en su mayoría a un mismo país, ¿vale? En este caso, las generaciones de las que vamos a hablar son generaciones españolas, porque recuerden que la meca del arte, es decir, lo mero mero del arte, así como hoy lo mero mero de la tecnología está en China, ¿no? Lo mero mero del arte en ese tiempo, en el tiempo de las vanguardias, pues estaba en Europa. Y el único país de Europa que habla español, pues es España, ¿no? Entonces, digamos que España la tenemos que estudiar porque influye profundamente en la forma en la que nosotros vamos a ver la literatura y a hacer la literatura. Forman un conjunto de voces disruptivas, es decir, que van contra el sistema, que cuestionan el orden establecido y tienen una figura guía, es decir, hay un líder, alguien al quien van a seguir, ¿no? Que marca su estilo y acompaña sus pasos, y se enfrentan a los mismos problemas reaccionando de un modo semejante ante ellos. Tu examen de admisión podría contemplar estas dos generaciones más importantes surgidas en España. Esto debido a que estas influirán profundamente a los escritores latinoamericanos, especialmente a los mexicanos, ¿vale? Entonces, de hecho, en todos los libros de texto de preparatoria viene la generación del 28 y la generación del 98, perdón, y la del 27. En todos, 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 todos. Ya que los maestros las quieran estudiar, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero
en los exámenes, sobre todo de la UAM, es donde he visto preguntas de estas dos generaciones y en algunos de la UNAM he visto preguntas de estas generaciones, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama generación del 98 la generación del 98? Este término fue designado en 1913 por el escritor José Martínez Ruiz, al que conocían y de hecho se vende en sus libros como Azorín, ¿no? O sea, si tú buscas en una librería en Gandhi, en el sótano, en librería Porrúa, cualquier libro de José Martínez Ruiz te van a decir que no existe, ¿no? Entonces tienes que pedirlo como un libro de Azorín. En referencia, ¿vale? A la crisis moral, política y social acarreada en España por el desastre de la pérdida de Puerto Rico, Cuba y Filipinas en 1898. Recordemos que estos tres países eran, digamos, colonias que pertenecían al Estado español antes del 98 y en el 98 logran independizarse, por así decirlo, ¿no? Logran separarse de España. Que lo difundió en diversos ensayos críticos y periódicos. Al comienzo, el nombre del movimiento se empleó de manera libre, o sea, cualquiera lo usaba, pero al poco tiempo se lo reconoció como un movimiento organizado. En este caso, obviamente decíamos que hay un líder en cada generación, en este caso es Azorín, el que es el líder, ¿no? Obviamente, pues es un movimiento disruptivo porque es un movimiento que se queja de la Nueva España, ¿no? No de México, porque México se llamaba también Nueva España, sino de esta Nueva España en decadencia que ya no es la potencia mundial que era antes. Es decir, hoy si hablamos de potencias mundiales en Europa, nunca pensamos en España, ¿no? Pensamos a lo mejor en Alemania, pero en España ni de chiste. Y antes, cuando se hablaba de potencias mundiales, pues pensábamos en España de a fuerzas. Ante la derrota de la guerra hispano-estadounidense, gran parte de la sociedad española proclamaba un renacimiento moral y cultural de su país. Esta realidad de desilusión y falta de esperanza fue lo que inspiró a muchos autores a difundir nuevas ideas y valores. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los autores de esta generación del 98? Bueno, pues fueron Joaquín Costa, Ángel Gabinet, ya podrán ver las fechas más a detalle después, pero si se fijan con atención, pues casi todos nacen en la misma década, ¿no? Ángel Gabinet, Miguel de Unamuno, que fue uno de los que sobresalió más con el tiempo, José Martínez Ruiz Azorín, Ramiro Matsu, José Ortega y Gasset, que también sobresalió mucho, Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón María del Valle Inclán, ese tuvo mucho éxito en México, Antonio Machado Ruiz y Manuel Machado Ruiz. Aquí una de las obras más importantes de la generación del 98 fue esta que puse aquí, Niebla, que Niebla, a lo mejor no se alcanza a ver, pero es un libro de Unamuno, Miguel de Unamuno, y es un libro disruptivo porque se rompe la quinta pared, ¿no? O sea, la cuarta pared es la pared entre el espectador y entre el lector y la ficción y el personaje, como cuando en Malcolm el de en medio le habla a los que lo están viendo, ¿no? O sea, voltea a la cámara, eso es romper la cuarta pared. Y romper la quinta pared es cuando el personaje habla con su autor directamente, ¿no? Entonces aquí se rompe la quinta pared porque el personaje en algún punto de la novela se encuentra con su creador y le dice que lo mate, ¿no? Y el creador decide no matarlo. Características, solían encontrarse en bares y cafés, igual que en México, para debatir y dialogar, mientras que sus obras se publicaron generalmente en revistas de vida corta. ¿Qué quiere decir? Pues revistas que nadie compraba y como nadie compraba y nadie leía, pues nada más duraban 1 o 2 números, ¿no? Estas revistas de vida corta son Don Quijote, ¿vale? Germinal, Vida Nueva, Revista Nueva, Electra, Helios y Alma Española. Fíjense, o sea, por ejemplo, pensemos en revistas como el TV y Novelas. TV y Novelas es una revista que se sigue publicando hoy en día y que lleva décadas a la venta en México, ¿no? O sea, yo creo que desde los 80s ha de estar TV y Novelas en el mercado, ¿no? O sea, tiene 30 años, ¿no? 40 años, ¿no? Pero por ejemplo, pensemos en esta revista por ejemplo, Electra. Electra nada más duró el año 1901, ¿no? No sabemos cuántos números sacó, pero en 1901 empezó su vida y en 1901 se murió la revista, ¿no? Nadie las leía. ¿Por qué? Pues eran revistas cultas, ¿no? Eran revistas para un público muy inteligente y pues regularmente las revistas que la gente lee
pues no las lee con este afán de volverse más inteligente, ¿no? La lee con el afán de entrar al chisme, de conocer algo nuevo, ¿no? Entonces, revalorizaron el paisaje castellano. Castellano se refiere a Castilla, no al idioma castellano, ¿no? Abandonado y polvoriento. Castilla es una zona de España muy de pueblitos, ¿no? De hecho, el español que nosotros hablamos, pues viene de ahí, de Castilla, ¿no? Entonces, para los españoles, nosotros hablamos como si fuéramos pueblerinos, ¿no? Y resucitan géneros tradicionales como el romancero. El romancero es un tipo de poesía romántica, obviamente, que inventaron los gitanos, ¿no? Así como los hippies fueron como muy denigrados en la época de los 60s y 70s, pues los gitanos igual eran gente como que estaba mal vista en la época antigua, ¿no? Pero hoy en día ya los gitanos son como algo muy, misterioso y bonito, ¿no? El sentimiento patriótico, es decir, los españoles del 98 amaban España y fomentaban el orgullo nacionalista. La creación de nuevas formas de expresión literaria como la novela impresionista, ¿vale? Una novela impresionista es una novela en la que no pasa mucho, ¿no? O sea, no es como una novela como las que se escriben hoy en día en que pasan cosas y cosas y cosas y cosas y la gente se emociona, ¿no? Las novelas impresionistas son novelas de paisajes, novelas de sensaciones, de sentidos, del tacto, de la vista, del olfato, ¿no? O sea, te describen cómo son los paisajes, ¿no? Recuerden que el impresionismo tiene que ver mucho con el paisaje. La noche estrellada de Van Gogh, si alguna vez la han visto, pues es un paisaje, ¿no? Es un paisaje impresionista, ¿no? La ideología política de izquierda, recuerden que todos los movimientos literarios que han tenido mucho éxito son los movimientos de izquierda. La izquierda es un movimiento político que va en contra de las normas establecidas, ¿no? Eh, Cuando vivimos en una democracia, como en México y como en muchos países, la izquierda es justamente la ideología política que hace que el país cambie. Es decir, si nosotros queremos que el país siga como está, de mal o de bien, votamos por la derecha. Y si queremos que el país cambie regularmente para bien, votamos por la izquierda, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ustedes son pro vida, ser pro vida es un pensamiento derechista, ¿no? Porque va a favor del pensamiento general de la gente, ¿no? Si ustedes son pro aborto, pues ustedes son izquierdistas, ¿no? Porque ustedes lo que buscan es un cambio en la ideología de su país, ¿no? Pensemos que pues el partido de derecha por excelencia en México, por ejemplo, pues es el PAN. De hecho, el PAN está en contra del aborto, ¿no? Tal vez ustedes si se informan un poquito ya lo han de saber. De hecho, hay un candidato del PAN que anda regalando figuras de fetos así chiquitas, diciendo, este es el feto a las 12 semanas, ¿no? Como diciendo, ya está vivo y no lo puedes matar, ¿no? Y el partido de izquierda por excelencia es Morena, justamente, ¿no? Entonces, pues los movimientos literarios de este tipo son siempre de izquierda, ¿no? Buscan un cambio para bien. En ese tiempo, pues los movimientos de izquierda son el anarquismo y el socialismo, ¿no? Y los del 98 distinguieron entre una España real miserable y otra España oficial falsa y aparente, ¿no? O sea, porque los políticos vendían a su España como que estaba muy bien España, ¿no? Y la gente tonta se lo creía, ¿no? Pasa lo mismo, este caso de España en el 98 se parece mucho al gobierno de Calderón, ¿no? El gobierno de Calderón fue el peor gobierno que hubo en mucho tiempo, ¿no? El gobierno más violento que ha existido en México en muchos sexenios, ¿no? Pero Calderón vendía a su gobierno como un gobierno exitoso, ¿no? Entonces mucha gente se creyó que el gobierno de Calderón era un buen gobierno, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que sigue creyendo que Calderón era un buen presidente, ¿no? Entonces lo mismo, aquí los gobernadores españoles pues vendían a su estado español como si fuera un estado realmente próspero, ¿no? Pero era una España falsa, una España decadente, ¿vale? Entonces esas eran las características. Luego tenemos la generación del 27, ¿vale? Ok, dice que mi conexión es inestable, entonces les pido disculpas de antemano si me oyen cortado, ¿vale? Pero con estas lluvias preciosas, no podemos tener una gran conexión de internet, ¿no? Por el otro lado, está muy bien que haya lluvias tan bonitas y que el clima esté tan padre.
Ok, entonces seguimos. Dice, la generación del 27 se da a conocer en el panorama cultural español alrededor del año 1927, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en ese año se le hace un homenaje a Luis de Góngora, que era este señor, que es el padre del gongorismo, ¿vale? En el Ateneo de Sevilla. Un Ateneo es una escuela de gente muy intelectual. De hecho, aquí en México existía un Ateneo que se llamaba el Ateneo de la Juventud, ¿vale? Y en ese Ateneo, en esa escuela de gente intelectual, pues estaban los más grandes pensadores de México como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, como Elena Garro, ¿no? O sea, los meros meros de México, ahí estaban, ¿no? Entonces, ahí antes en España, pues había un Ateneo de Sevilla. Estos poetas se agruparon a pesar del clima político, porque es que en esa época, chicos, en el 27, no, estaba súper mal el clima político, o sea, súper mal. Imagínense que estaba peor todavía que Brasil. No sé si ustedes sean conscientes de la situación política de Brasil, pero Brasil tiene un presidente que es un total dictador, ¿no? Justamente es un gobierno de derecha y su presidente es, yo creo que de los peores presidentes que ha tenido Brasil en toda su historia, ¿no? Entonces hay revueltas en Brasil, hay asesinatos, hay de todo, ¿no? Estaba como una combinación entre Brasil y Venezuela. Así estaba el país en España en la época del 27. Y unieron la tradición de la literatura española, canciones, poetas del siglo de oro, Luis de Góngora es un poeta del siglo de oro, y las nuevas corrientes de vanguardia que se adaptaron a España, ¿vale? Ya vimos las vanguardias. Este grupo se manifestó contra el modernismo y la tradición del siglo XX, es decir, a pesar de que estaban muy a favor de las vanguardias, el movimiento de vanguardia que no les caía bien era el modernismo, porque recuerden que el modernismo lo que hacía era evadir la realidad, ¿no? Como cuando alguien es un desempleado y se pone a jugar mucho videojuegos, ese es un pensamiento modernista, ¿no? Me evado de la realidad para no decir que soy un bueno para nada y entonces me pongo a jugar videojuegos que en eso a lo mejor soy un poco bueno, ¿no? Entonces era exactamente lo mismo, los modernistas se evadían de la realidad. Ahora, las revistas literarias protagonizaron un papel muy importante en esta generación porque difundieron su poesía. Y es que, en general, la generación del 27 era una generación de poetas, mientras que la generación del 98 había poetas, novelistas, ensayistas, cronistas. En la del 27 casi todos eran poetas o el género predilecto era la poesía, ¿vale? Como las revistas creadas por Juan Ramón Jiménez, que es uno de los líderes de la generación del 27, o la revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset. Digamos que Juan Ramón Jiménez y Ortega y Gasset son los principales líderes de esta generación y la principal inspiración es Luis de Góngora, pero Luis de Góngora ya no es un líder porque Luis de Góngora ya estaba muerto para esa época, ¿no? O sea, es como si yo ahorita hiciera una generación y dijera, vamos a decir que nuestro máximo representante, nuestro máximo inspiración es Aristóteles, ¿no? Y entonces, pues Aristóteles no es nuestro líder porque ya está muerto Aristóteles, ¿no? ¿Quiénes eran los autores de la generación, los principales artífices de ella? Bueno, pues eran Adriano del Valle, perdón, Damaso Alonso, Lorca, que va a ser importante para ver cómo que se hace esta generación, ¿no? Lorca. Que aparte de todo Lorca, pues pertenecía a la comunidad gay, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de esa comunidad porque es muy importante en esta generación. Gerardo Diego, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Merchor, Sánchez Almagro, Pedro Salinas, Rafael Alberti, que ese se volvió muy famoso en México, y Vicente Alexandre, que Alexandre, si no me equivoco, también se ganó el Nobel de Literatura. De estos, quizá a pesar de todo eso, Lorca es más importante que Alexandre. Características, ¿vale? Fíjense, aquí puse de ejemplo visual el romancero gitano. Habíamos dicho que los romanceros eran importantes para este tipo de poetas, ¿no? Y el romancero gitano, pues fue escrito por Federico García Lorca, ¿vale? Es un libro de poemas muy bellos, muy, muy bellos. Y a mí me da mucha risa porque son poemas de amor preciosos y muchos de esos luego a sus novias, ¿no? Y resulta que es un poema que Lorca pensó con temática gay, ¿no? O sea, es como
de un hombre para otro hombre, ¿no? Más que de un hombre hacia una mujer. Entonces, ¿cuáles son sus características? Esta generación escoge a la poesía como su género predilecto, presentan un gran interés por la tradición a pesar de querer encontrar fórmulas poéticas nuevas, admiran el lenguaje poético de nuestros poetas clásicos, en particular de los poetas del siglo de oro, como Góngora, son poetas interesados por las formas populares, es decir, por la poesía que escribe el pueblo y que lee el pueblo, como los romanceros del siglo XV y XVI, las coplas e incluso los villancicos tradicionales de Castilla. Recuerden que los villancicos que nos llegaron aquí a México son villancicos pero estadounidenses. Los villancicos de Castilla son bastante diferentes a los estadounidenses, ¿no? No obstante, y a pesar de admirar lo tradicional, sienten el influjo de los movimientos vanguardistas, especialmente del surrealismo. Y esto va a ser importante, porque el principal exponente del surrealismo en todo el arte, ¿no? No solo en la literatura, sino en el arte en general, es Salvador Dalí, ¿no? Salvador Dalí es un pintor amado por muchos, ¿no? Pero pues es que la gente no sabe la oscura historia detrás de este señor, de Salvador Dalí. Y es que aquí les contamos la triste historia, así como si fuera un poco un video de Dross. Y es que Dalí era novio de uno de estos de aquí, ¿vale? Era novio de este, ay, déjenme poner este de aquí, de Lorca, ¿vale? Pero lo curioso es que si ustedes buscan la biografía de Salvador Dalí, pues ustedes van a decir, pero maestro, Dalí no era gay, de hecho Dalí tuvo esposa, ¿no? Y es que sí, efectivamente Dalí tenía su esposa, pero recuerden que antes, ahorita cuando alguien es gay, pues ya estaba la marcha gay y toda la cosa, ¿no? O cuando alguien es gay, pues a lo mejor en algún momento le confiesa a sus papás que es gay y no pasa de un momento incómodo quizá, pero no pasa más, ¿no? Pero en la época de esta generación, como teníamos un gobierno muy de derecha, pues acuérdense que los de derecha son pro vida, son son anti matrimonio homosexual y anti parejas homosexuales, es decir, son como gente muy de antes, ¿no? Entonces, antes estos lo llevaron al extremo los políticos de esta época y es que antes estaba penado con la vida ser gay. Es decir, si descubrían que eres gay, te mataban. Así de simple, ¿eh? O sea, no es que te metían a la cárcel, te mataban, ¿no? Y entonces Dalí se enamora de Federico García Lorca, ¿no? Y lo más triste de todo es que Lorca, enamorado, pues hacía todo por Dalí, ¿no? O sea, Lorca le dio dinero a Dalí, le ayudó a que su carrera creciera, o sea, fue un novio así ejemplar. Pero hubo un momento en el que Lorca tuvo problemas porque empezaron a sospechar que era gay. Y entonces Lorca le manda una carta a Salvador Dalí, le dice, échame la mano, Dalí, ¿no? O sea, imagínense, pues Lorca hizo todo, o sea, dio su vida por Dalí. Y en el momento en el que Lorca le pide un favor a Dalí, Salvador Dalí lo abandona, ¿no? Y entonces Lorca se va a Granada, que era donde Dalí vivía o residía, ¿no? Y entonces, de hecho, hay un libro que se llama Muerte en Granada. En Granada. ¿Por qué? Pues porque Lorca se va a Granada con la esperanza de que Dalí, digamos, lo esconda, lo acoja, lo ayude, ¿no? Porque para ese tiempo Dalí ya tenía muchas influencias y resulta que Dalí lo abandona, a Lorca lo capturan y lo matan, ¿no? Entonces, digamos que es la oscura historia de Dalí, porque Dalí es visto como el gran pintor, el gran héroe del surrealismo, ¿no? Pero pues también fue un gran hijo de su madre, ¿no? Entonces, seguimos. De ahí dice, no obstante, y a pesar de admirar el surrealismo, compartiendo el interés por alcanzar la belleza absoluta por encima de la realidad a través de la imagen. La generación del 27 busca la poesía pura, es decir, una poesía en la que no haya más que belleza, belleza sonora, ¿no? No hay historias en la poesía del 27, ¿no? Sino que hay pura belleza de palabra, ¿no? Y luego vamos con la última generación importante, ¿no? Que es el boom latinoamericano, ¿no?
una de mis generaciones favoritas. La verdad es mi favorita, ¿no? Es muy bonita y yo les recomendaría, si van a leer libros, por gusto, léanse los libros del boom. Son preciosos, preciosos, todos los libros del boom. El boom se trató de un fenómeno de redescubrimiento de la literatura hispanoamericana, y es decir, la literatura hispanoamericana estaba escondida, ¿no? O sea, nadie pelaba a los autores venezolanos, peruanos, mexicanos. Nuestra literatura era lo peor, ¿no? Era como el rezagado del grupo. Se le cataloga un fenómeno literario, no es una generación, no es un movimiento, no es una escuela, es un fenómeno. Pues al analizarlo resulta no ser una corriente, una escuela, un estilo. No hay un líder generacional como en las generaciones, ni un género preestablecido. Fíjense que los del 27 pues preferían la poesía. Aquí no, aquí hay poesía, cuento, novela, ensayo, crónica, obras de teatro, ¿vale? Se exploró el realismo, así el realismo más puro y crudo. Se exploró la literatura fantástica, ¿no? Donde hay hadas madrinas, gitanos, voladores, alfombras mágicas, todo eso, ¿no? O sea, fíjense, dos géneros totalmente distintos. Se exploró el realismo mágico, que de hecho el realismo mágico es muy bonito porque se inventa en Latinoamérica y se inventa a raíz de que a los que vienen de fuera de Latinoamérica, cuando entran a Latinoamérica, toda la realidad latinoamericana les parece casi mágica, ¿no? O sea, ustedes saben que, por ejemplo, no sé si es en el equinoccio de primavera, que si ustedes van a Teotihuacán o a Chichen Itza, justo en el momento del equinoccio baja una víbora de la pirámide, ¿no? Y se ve la víbora bajando, ¿no? Entonces, todo eso si a nosotros que somos mexicanos nos puede parecer maravilloso, a los extranjeros les parecía mágico. Por eso de ahí el término realismo mágico, es decir, la realidad latinoamericana es mágica. Los voladores de Papantla, imagínense, ¿no? Unos tipos que están volando de cabeza, nada más amarrados a una cuerda y que se pueden caer y matar en cualquier momento, ¿no? Eso era mágico. Y el costumbrismo, que es literatura de costumbres. Algunas de las obras del boom retratan la vida de los pueblos, mientras que otras son un espejo cosmopolita de la nueva época, es decir, hay novelas que se sitúan incluso en la selva, ¿no? Por ejemplo, La Casa Verde de Vargas Llosa se sitúa en la selva, pero La Región Más Transparente de Carlos Fuentes se sitúa en la Ciudad de México, ¿no? O sea, escribieron de todo estos tipos, ¿no? Escribieron de todo o sea, no había una forma de escribir predeterminada, ¿no? Con esto aclarado, vamos a ver algunas características importantes de este hito histórico que es el boom latinoamericano. Y yo lo acomodé a manera de que, ¿qué preguntas le surgiría a un estudiante que estudia el boom latinoamericano? A ver, ¿quiénes son sus principales representantes? ¿Vale? Son 4. Aquí puse 5, pero en realidad son 4, ¿no? Los 4 primeros. Julio Cortázar, argentino. Gabriel García Márquez, colombiano. Carlos Fuentes, mexicano, y Mario Vargas Llosa de Perú, ¿vale? También podríamos meter a José Donoso de Chile, ¿no? Pero digamos que los más importantes son los primeros 4 autores, ¿no? Tanto que fíjense, García Márquez se ganó el premio Nobel de Literatura y Vargas Llosa se ganó el premio Nobel de Literatura. Hoy en día, de los 5 que están aquí puestos, solo está vivo uno, que es Mario Vargas Llosa, ¿no? Los demás ya fallecieron. Carlos Fuentes falleció creo que en el 2018 y García Márquez creo que en el 2016, no me acuerdo, ¿no? Pero tiene un poquito que se murieron. De hecho, Gabriel García Márquez vivía en México y falleció aquí en México y le hicieron homenaje en Bellas Artes, ¿no? O sea, su homenaje fue más grande y más espectacular que el de Juan Gabriel, ¿no? Pero justamente pues porque García Márquez aportó mucho más a México que Juan Gabriel, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de boom? Bueno, pues la palabra boom literalmente hace referencia al sonido de las bombas al explotar, y es que este fenómeno literario fue literalmente una bomba, ¿no? O sea, surgió de repente y marcó toda una generación. Y es que la comunidad literaria fue eso el conjunto de obras de estos escritores. Sus novelas se transformaron en clásicos de inmediato. O sea, piensen en el Quijote. El Quijote
tuvieron que pasar décadas para que el Quijote se considerara un clásico de la literatura, obviamente el clásico más grande de la literatura, pero las obras de estos señores así salieron a la venta y en 2 semanas ya eran clásicos de la literatura y ya se estudiaban en las más grandes universidades y ya eran admiradas en todo el mundo. Sobre todo, por ejemplo, Gabriel García Márquez, ¿no? Sacaba un libro y ya García Márquez de todo el mundo sabía que se iba a ganar el premio Nobel porque eran maravillosas sus novelas, ¿no? Sus novelas se transforman en clásicos inmediatos, aplaudidos por la crítica y el lector común. Eso es muy raro, o sea, un libro que sea aplaudido por la crítica regularmente le parece aburrido al lector común y un libro que sea aplaudido por el lector común regularmente es odiado por la crítica, ¿no? Como Harry Potter, por ejemplo. Los lectores comunes aman Harry Potter, pero la crítica dice, pues es un libro dominguero, no, no más, ¿no? Y luego los grandes libros como el Quijote, pues son amados por la crítica, pero luego el lector común dice, están aburridos, ¿no? Sin embargo, los libros del boom no, o sea, los libros les encantaban al lector común, pero también a la crítica, ¿no? Ok, ¿quiénes estuvieron antes? ¿Cuáles son los precursores del boom? Bueno, los precursores del boom son Sabato, Ernesto Sabato, y Jorge Luis Borges, que estos dos son de Argentina, Alejo Carpentier, que es de Cuba, Miguel Ángel Asturias, que es de Guatemala, Juan Rulfo, que es de México, que ya lo estudiamos, y Jorge Amado de Brasil, ¿no? Digamos que estos fueron los autores que podríamos considerar autores del pre-boom latinoamericano, ¿no? Estos no fueron del boom porque no estuvieron juntos, no escribieron juntos. Y los del boom sí se conocieron, incluso interactuaron entre ellos, se mandaban cartas, sabían uno del otro, ¿no? Eran amigos. ¿Qué obras y escritores fueron las principales influencias de los autores del boom? Es decir, no son obras que escribieran los del boom, sino que influyeron en la forma en la que los del boom escribieron. Además de los escritores arriba mencionados, obviamente, quizá son tres los grandes ejes sobre los que los autores del boom cimentaron su literatura. El primer eje, los escritores experimentales o modernistas europeos, en especial, James Joyce, que Joyce escribió una obra complejísima, súper difícil de leer, o sea, con decir, yo la he leído y no la entiendo, ¿no? La verdad es muy difícil de leer. De hecho, hay un tipo que se encerró en su casa durante 10 años, ajá, para leer el Ulises de Joyce, ¿no? Y después de esos 10 años dijo, yo ya entendía el Ulises, ¿no? Porque es una obra, no, o sea, es lo que le sigue de compleja, ¿no? Y Kafka con La Metamorfosis, que La Metamorfosis es mucho más fácil de leer, ¿no? Es esta novela que empieza con, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó transformado en un horrible insecto, ¿no? Segundo eje, los escritores modernistas latinoamericanos como José Martí, perdón, y Rubén Darío. Acuérdense que Rubén Darío es el principal exponente del modernismo latinoamericano. Y tercer eje, los escritores del llamado realismo estadounidense y la llamada generación perdida. Sobre todo estos influyeron en los autores del boom latinoamericano, que fueron Ernest Hemingway, con obras como París era una fiesta y Por quién doblan las campanas, ¿vale? La de Por quién doblan las campanas es un libro precioso de amor. El viejo y el mar, que es quizá El viejo y el mar es el libro más conocido de Hemingway. De hecho, hay un concurso de literatura infantil, creo que hasta los 18 años pueden concursar, que es el libro, que es el concurso de cuento infantil El viejo y el mar. Y dan bastante dinerito por si algún día se quieren inscribir ustedes, ¿no? William Faulkner con El ruido y la furia, ¿no? Mientras agonizo y Luz de agosto, que fue quizá el máximo autor que influyó a García Márquez, ¿no? Y John Steinbeck con Las uvas de la ira y Al este del Edén. También tenemos a John Dos Pasos con Trilogía de Estados Unidos, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son las obras, los libros más importantes del boom latinoamericano? Sin duda alguna, el más importante de todos es Cien años de soledad, por eso lo puse primero, ¿no? Es un libro precioso, ¿no? Y es de García Márquez junto con El coronel no tiene quien le escriba. De Carlos Fuentes, sus libros más importantes fueron La región más transparente y Terra Nostra, ¿no? De hecho, La región más transparente hoy en día ya es un clásico que está editado en muchísimos idiomas y que en México creo que se vende a 120 pesos, una edición muy bonita. La ciudad y los perros y conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, Rayuela y Bestiario de Cortázar. Rayuela es una novela experimental
que está numerada por capítulos y tú la lees en su orden normal y es una novela, pero al final viene un instructivo, perdón, y en ese instructivo te dice que la leas en un orden diferente, o sea, por ejemplo, el primer capítulo que debes de leer es el 56, luego el 23, luego el 37, luego el 2, luego el así, y al leerla en el segundo orden se crea una segunda novela diferente, ¿no? Interesantísimo el experimento de Cortázar, ¿no? Y El lugar sin límites de José Donoso, ¿no? Y aquí les puse una imagen para que conozcan quiénes son estos grandes autores del boom latinoamericano. De izquierda a derecha, pues está Cortázar, que es el de barba, luego Vargas Llosa, ¿no? Luego García Márquez con su ojo morado, porque Vargas Llosa le dio un puñetazo, y al último tenemos a Carlos Fuentes, que es el mexicano, ¿no? Que se ganó el premio Princesa de Asturias y el premio Cervantes de literatura. Y aquí tenemos una portada de La ciudad y los perros, que fue una de las novelas más importantes del boom, que la escribió el segundo de la imagen, que es Vargas Llosa, ¿no? ¿En qué año nació y prosperó el boom, no? La mayoría de especialistas concuerdan en que este fenómeno nació en el año 62, con la publicación justamente del libro de la derecha, que es La ciudad y los perros, ¿no? Y se empezó a consolidar en el 63 con Rayuela, que es de Cortázar. Su auge se da en el 67 con la llegada de 100 años de soledad, ¿no? Es la obra máxima del boom latinoamericano. Se dice que el boom concluyó en el año 70 y que de ahí en adelante hablamos de obras y autores post-boom, es decir, el boom duró 9 años, ¿no? Prácticamente entre 8 y 9 años, ¿no? Casi una década. ¿Cuáles son las características principales de las obras de este fenómeno? Polifonía, es decir, que las voces se sobreponen, se reflejan entre ellas, conviven en divergencias temporales, es decir, los autores del boom no tenían una sola voz principal, ¿no? Regularmente un libro normal tiene una voz principal, pero en estos autores del boom no, ¿no? De hecho, hay un libro que es justamente La ciudad y los perros, en el que a mí me gusta mucho ese libro porque hay dos personajes principales. Uno se llama el esclavo, y el otro se llama el jaguar. Y los dos, y te están contando la historia de los dos, del esclavo y del jaguar. Y el esclavo es un niño que va a una escuela militar, pero es un niño sumiso, miedoso, pequeñito, este, que le tiene miedo a todo, ¿no? Y en la segunda historia es la historia del jaguar, y el jaguar es lo contrario, ¿no? Es un niño súper agresivo, violento, retador, que es el mero mero de su escuela, ¿no? Y va a la misma escuela que el esclavo. Y al final cuando tú crees que estás leyendo, te das cuenta de que cuando termina la historia del esclavo, resulta que no te estaban contando la historia del esclavo, sino que te estaban contando la historia del jaguar, ¿no? Y entonces te dan a entender que el esclavo se terminó convirtiendo en el jaguar y que el jaguar y el esclavo eran la misma persona, ¿no? Este, es una historia emocionantísima, divertidísima, pero también es una historia horrible que cuenta la historia de unos niños que van prácticamente en la secundaria, ¿no? Se produce una universalización de la temática latinoamericana, ¿no? La novela es el género predilecto por los autores del boom, aunque escribieron otras cosas. Tenían un compromiso profundo con la estructura y con la lengua, buscaron la poesía en la forma de expresarse de los latinoamericanos, y es que antes del boom los escritores tendían a, eh, a imitar la forma en la que se escribía en España, pero los del boom rechazaron eso y dijeron, no, vamos a escribir una novela que se lea como la leerían los latinoamericanos, ¿no? Una novela con espíritu latinoamericano, ¿no? Y entonces tiene muchas palabras que solo se usan o en México, o en Cuba, o en Colombia, o en Perú, y que antes no existía eso, ¿no? Tuvieron un gran éxito en España los amaban, ¿no? Llevadas a esas tierras, sus obras, obviamente, por editoriales como Seix Barral. De hecho, Seix Barral se volvió multimillonaria gracias a esos autores, ¿no? Y esas son lo que nos faltaba ver. Prácticamente con eso terminamos todo el temario, ¿no? Entonces, con eso prácticamente ustedes deberían de estar sumamente listos, ¿no? Para su examen de admisión. Eh, Obviamente sé que hay cosas, chicos, con las que, digamos, yo les puedo ayudar mínimamente, ¿no? O sea, yo les comentaba a los alumnos de entre semana, les decía, pues es que, por ejemplo, con el asunto
de las lecturas de comprensión no es como las matemáticas, ahorita que estoy pasando en matemáticas, ¿no? Y es que las matemáticas se basan en un método, ¿no? Así como la física se basan en un método. Entonces, hay cosas que te parecen muy complejas de matemáticas, pero en cuanto entiendes el método que las riges y aprendes a aplicarlo a estos planteamientos matemáticos, tú puedes resolver con certeza estos problemas, ¿no? Pero las lecturas de comprensión no, porque las lecturas no hay un método para leer, ¿no? No hay una forma correcta e incorrecta de leer. Es decir, en la lectura no nos serviría de nada la teoría, ¿no? Para nada nos serviría la teoría. Es como si yo les dijera, voy a enseñarles a andar en bicicleta, pero con pura teoría, sin tocar la bicicleta. Y el día de su examen les voy a poner una bicicleta y ustedes pues ya tendrían que saber andar en bicicleta solamente por toda la teoría que les di. Pues ustedes me dirían, pues, no se puede, profe, ¿no? Tenemos que intentar andar en bicicleta para saber andar en bicicleta. Entonces, el problema de español es justamente que ustedes deben leer para poder comprender bien las lecturas, ¿no? O sea, ustedes ya tienen que ser lectores para las lecturas de comprensión. Si ustedes no son lectores, pues obviamente les va a costar muchísimo, pero muchísimo, ¿no? Y fíjense, lo triste de estas guías es que justamente, si ustedes se fijan, si ustedes van para el poli van a sufrirla mucho si ustedes no son lectores. ¿Por qué? Pues porque vienen casi puras preguntas de lecturas y vienen puras lecturas, ¿no? Entonces, si ustedes no son lectores, pues, o sea, lo que les puedo hacer es darles tips, ¿no? Pero no, no hay otra forma. Fíjense, les leo el mensaje que le mandé a mi alumno, ¿no? Que justamente él estaba muy preocupado por eso. Les leo todo. Dice, hola, profe, buenas tardes, soy Quique. O no, no sé si Quique sea de este grupo o del otro, la verdad, no sé si sea de este, pero si es de este, pues un saludo. Del curso, pregunta qué consejos para poder comprender mejor una lectura me puede dar. Y yo le di estos consejos, chicos, ¿vale? Para que vean que sí les contesto los mensajes. Me tarda un poquito, pero les contesto si de verdad tienen dudas, ¿no? Y estos son 8 consejos que le di aquí que a lo mejor a ustedes les pueden servir para su examen del Poli, de la UAM o de cualquier universidad a la que vayan a entrar, ¿no? 1. Siempre resume mentalmente en una frase el contenido principal de cada párrafo. Fíjense, en el Poli pues vienen incluso los párrafos numerados, ¿no? Entonces, al final de cada párrafo, mi obligación es resumir en mi mente de qué trató cada párrafo. ¿Por qué? Porque este proceso les ayudará a entender si ustedes comprendieron o no comprendieron el párrafo, ¿no? Si ustedes no pueden resumir en una frase de qué trató el párrafo, es que no lo comprendieron, ¿no? 2. Identifica el prototipo textual que estás leyendo, narración, argumentación, exposición, diálogo. Eso te ayudará a identificar qué tipo de preguntas vendrán en adelante. Por ejemplo, si lo que les tocó es una exposición, pues las preguntas serán sobre la información expuesta. Pero si el texto es un texto argumentativo, las preguntas que vendrán en el examen serán sobre las dos ideas que se contraponen y los argumentos que defiendan o refuten esas ideas, ¿no? Entonces a eso le tendrán que poner más atención. Consejo número 3, no leas mentalmente, ¿no? Ese yo creo que sería el consejo más importante que les podría leer. No lean mentalmente. Lee en voz baja moviendo los labios. Está comprobado científicamente que así retienes mejor la información leída. Y es que el cerebro nos engaña, chicos. Si a ustedes les dejan leer un texto, y seguramente ya les ha pasado, estoy 90% seguro, que ustedes leen un texto que les dejaron en la escuela y se ponen a leerlo en su mente. Ajá, nada más en su mente. ¿Qué pasa? Que su mente, como es tan inteligente, se pone a leer en automático. Ajá. Y pues, ¿qué pasa? Que ustedes ya cuando llevan 10 cuartillas, ¿no? Dicen, estoy leyendo sin leer, es como si no hubieran puesto atención a todo lo que ya leyeron. Entonces, el truco que encontraron los científicos para eliminar eso de que su cerebro lea en automático es muy sencillo, que ustedes lean moviendo los labios, ¿no? O sea, como que lean susurrando. ¿Para qué? Para que sus labios estén conectados con su cerebro y así su cerebro no se vaya a ningún lado, ¿no? No se pierda, como cuando leen en automático. 4. Identifica los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión. Regularmente introducción y conclusión solo serán el primero y el último párrafos, ¿no?
Siguiente, el 5. Nunca olvides buscar el tema del texto que se encuentra respondiendo a la pregunta. En una frase, ¿de qué me está hablando el texto? ¿No? O sea, en términos generales, ¿de qué me habla el texto? Ese es el tema, ¿no? La materia sobre la que está construido el texto. 6. No leas apresurado, tómate tu tiempo. Y es que vemos las lecturas y decimos, está larguísima esta lectura, ¿no? Y entonces pensamos que se nos va a acabar el tiempo del examen y luego vemos 5 lecturas y decimos, no, es que se me va a acabar el tiempo. No, el tiempo de lectura ya está contemplado en el examen, ¿no? Y entonces terminas tardándote más. Es como cuando uno dice, lo barato sale caro, ¿no? Y entonces compras algo barato y lo tienes que comprar 2 veces porque salió feo, ¿no? Yo compré un control de Xbox en 800 pesos, baratísimo, ¿no? Y tuve que cambiarlo otra vez, porque se me descompuso bien rápido. Entonces gasté 1,600 pesos y después compré un control de Xbox original en 1,500 y hasta ahorita sigue funcionando a la perfección. Lo mismo con las lecturas. Terminas leyendo más y tardándote más tiempo si lees 2 veces rápido el texto que si lo lees una sola vez con calma, ¿no? Entonces, por eso es más importante leerlo con calma y leerlo intentando entenderlo bien, ¿vale? 7. Las lecturas de comprensión no las dejes para el final, ¿vale? Eso también es muy importante. Nunca digan, pues para el final las lecturas de comprensión. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya va a estar cansado y no va a comprender la lectura de comprensión, ¿no? Entonces, siempre deja para el final la materia o las preguntas que se te hagan más fáciles, ¿no? Por ejemplo, yo soy bueno en matemáticas, dejo matemáticas para el final. Siempre pongan en medio la materia que se les complique más. ¿Por qué? Porque si al principio su cerebro apenas está calentando motores, ¿no? Pues ya cuando llevan 20 minutos de examen, ya su cerebro está en su punto en el que entienden mejor. Entonces, dejen en segundo o en tercer lugar las materias que más les cuesten, ¿vale? Y al final dejen la materia más sencilla, pero nunca dejen las lecturas de comprensión para el final, a menos que sean unos genios para las lecturas de comprensión y las lecturas de comprensión para ustedes sea lo más fácil que existe, ¿no? En ese caso sí. 8. Último consejo. Te recomiendo que amplíes lo más que puedas tu vocabulario antes del examen. Yo aprendía 2 o 3 palabras nuevas a diario. Y es que justo antes del examen me leí como 12, 13 novelas, ¿no? Justamente para que lo que yo hacía era que me ponía a leer una novela durante una hora y media, tampoco me saturaba. Y cada que encontraba una palabra desconocida, la buscaba en el diccionario y dejaba el diccionario hasta que ya me la había aprendido bien esa palabra, ¿no? Y además eso les va a ayudar un poco a su retención, porque regularmente cuando están leyendo, dicen, a ver, voy a ver tantito Facebook, voy a ir a Instagram, voy a ver unos videos de TikTok. No, traten de acostumbrar a su cerebro a que solamente se esté concentrando en una sola tarea, porque la lectura exige eso de su lector, ¿no? Que estén concentrados solamente en la lectura, ¿vale? Entonces esos son los consejos que podría yo darles, ¿no? Entonces, para terminar la clase, vamos a ver algunas preguntas que no tengan que ver con lecturas, que son muy poquitas, ¿no? Por ejemplo, la 98, ¿no? La 98 dice, los pronombres son vocablos que sustituyen a los sustantivos, motivo por el cual no pueden ir juntos en una expresión. Y aquí la misma definición te está dando la clave. Denme un segundo. Ya, es que creo que mi ave está platicando con otra ave de afuera, no sé. Ok, entonces, ¿qué hacen los pronombres? Los pronombres son la sustitución del sustantivo. Y es que fíjense aquí, fíjense. Un sustantivo, acuérdense que tiene 2 nombres. Uno es sustantivo y otro es nombre, ¿vale? Entonces, un pronombre significa aquella palabra que sustituye al nombre, ¿vale? Entonces, como, como en un partido de fútbol, si tú sustituyes al 10 del partido, ¿no? Al delantero, lo sustituyes por otro delantero y el delantero que estaba en el partido, pues pasa a la banca, ¿no? Es decir, si tú sustituyes a un delantero, pues no van a entrar los 2 delanteros a jugar, ¿no? Porque ya tendrías 12 jugadores. Uno pasa a la banca, ya no está en el juego. Entonces, lo mismo pasa aquí. Si tú pones un pronombre, es como un cambio, lo estás cambiando por el sustantivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Abajo dice, de las palabras subrayadas en la siguiente frase, selecciona aquellas cuya función sea la de un pronombre. ¿Qué quiere decir esto? Pues ustedes van a buscar aquellas palabras en donde no haya sustantivo, porque si hay sustantivo, entonces quiere decir que no hay ninguna palabra sustituyendo ese sustantivo, ¿vale? Fíjense, la 1 dice, y esta exige, exige es un verbo. Quiere decir que aquí enfrente no hay ningún pronombre, ¿vale? Esto quiere decir que como esta palabra no está acompañando a ningún pronombre, esta palabra sí es un pronombre, ¿vale? Como no está acompañando a ningún sustantivo, perdón, es un pronombre, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, y para que este sistema es un sustantivo. Entonces, como hay un sustantivo, eso quiere decir que esta palabra de aquí no puede ser un pronombre, ¿vale? Porque no estaría sustituyendo a nada. Entonces, esta no está bien, esta no tiene pronombre. Para que esas habilidades es un sustantivo, ¿vale? Y entonces, como es un sustantivo, esta no puede ser un pronombre, ¿vale? Entonces, esta no. El pasado por aquellas tecnologías, aquellas podría ser un pronombre, pero ¿qué pasa? Que enfrente tiene un sustantivo, ¿vale? Como hay un sustantivo, no puede ser pronombre. Se ha interpretado y valorado esto como es un nexo, ¿vale? No es un sustantivo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues como esto está acompañando a un nexo y no un sustantivo, esto es efectivamente un pronombre, ¿vale? Entonces, todo aquello, ese, aquel, que tenga un sustantivo enfrente no va a ser pronombre, así de fácil, ¿vale? Y lo que no tenga enfrente un sustantivo va a ser un pronombre a fuerzas, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Acuérdense que ¿cómo identificamos un sustantivo? Un sustantivo es aquella palabra a la que le podemos poner un artículo. Los artículos son el, la, los, la, un, una, unos, unas, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decir un sistema, el sistema, ¿vale? Las habilidades, unas habilidades, las tecnologías, unas tecnologías, ¿vale? Pero yo no puedo decir él exige, ¿vale? Puedo decir él exige, pero acuérdense que este él ya no sería un artículo, este él sería un pronombre, porque tiene tilde, ¿vale? Pero no puedo decir él exige. Esto no puedo escribirlo, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, toda aquella palabra a la que le puedan poner un artículo es un sustantivo. Por ejemplo, carro, así puedo decir el carro, un carro. Rata, la rata. Puedo decir árbol, los árboles. Ajá. Puedo decir Juanita, la Juanita. A veces decimos así, aunque se oiga feo, decimos así. Mi hermana se llama Zuleika y le digo a mamá, y la Zuli, ¿no? Y el Pedro, vamos con el Juan, ¿no? Entonces, eso sería un sustantivo, aquella palabra a la que le puedes poner un pronombre. Entonces, acuérdense que existen 3 tipos de pronombres, chicos. Los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Los pronombres posesivos, ¿vale? Mío, tuyo, suyo, ¿vale? Y los pronombres demostrativos, que son justamente estos de acá. Este, esas, aquellas, esto, eso, ¿vale? Esos son los pronombres demostrativos. Antes la gente creía que solamente existían los pronombres personales, ¿no? Pero en realidad pues hay varios tipos de pronombres. Incluso hay otros pronombres mucho más extraños que se llaman los pronombres numerales o así, ¿no? Pero esos ya no vienen en el examen de admisión, ¿no? Entonces, pues no hay ningún problema. Vamos a ver alguna otra preguntita antes de irnos. No, lectura. Aquí se le llama sílaba tónica, la sílaba de una palabra que se pronuncia con mayor intensidad. Lo bueno es que el poli les da, digamos, un poco una pista para ayudarse, ¿no? La UNAM no hace esto, ¿no? La UNAM nada más te dice, indica cuáles de las siguientes palabras del texto son agudas, ¿no? Pero no te acuerdas de nada, tú lo tienes que recordar. Y en el poli, ¿no? El poli te ayuda, ¿no? Te da una pista, ¿no? Por eso es un poco más difícil entrar a la UNAM que el poli, yo creo, ¿no? Entonces dice, indicar cuáles de las siguientes palabras del texto son agudas, es decir, en qué palabras la sílaba tónica es la última, ¿vale? Entonces recuérdense que si la sílaba tónica es esta,
o esta, o esta, o esta, la palabra es aguda. Si es una antes de la última, ajá, la palabra es grave. Ajá. Si es una antes de la penúltima, la palabra es esdrújula. Y si es una antes de la antepenúltima, sería sobreesdrújula, ¿vale? Entonces yo siempre les digo, acuérdense de la regla de Sega, ¿no? Así acomoden los Sega y les saldrá bien, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas palabras pues tiene su sílaba tónica en la última? Definir, ¿sí? Cuento, no decimos cuento, decimos cuento, entonces está no. Chocolate, no decimos chocolate. A menos que fuéramos como argentinos, diríamos chocolate, tómate el chocolate, pero no. Chocolate, esta es grave, entonces esta no es aguda. ¿Qué? Accidental, accidental sí es aguda, accidental. Modernidad también es aguda, entonces es en la 1, en la 4 y en la 5, por la que la respuesta correcta en este caso es la B, ¿vale? Y a ver, déjenme ver si me da tiempo de ver una más antes de su receso. Aquí lo que les piden, no definí, esta es la que acabamos de ver. Aquí hay una, pero es de lectura, ¿vale? Bueno, aquí te dicen otra vez, dice, se llama sílaba tónica la sílaba de una palabra que se pronuncia con mayor intensidad. Las palabras graves son aquellas cuya penúltima sílaba es tónica. Indicar cuáles de las siguientes palabras del texto son graves. Entonces, diseñar tiene que ser la sílaba C, famosas tiene que ser mo, palomitas tiene que ser mi, pegamento tiene que ser men y justamente tiene que ser men, ¿vale? Entonces aquí hay algo interesante que les quiero enseñar. Por ejemplo, diseñar no es, porque diseñar es aguda, suena más fuerte esta, diseñar. Famosas, esta sí es grave, ¿vale? La 2 es grave. Luego, palomitas, palomitas sí es grave también, ¿no? Pegamento también es grave. Y justamente es una palabra extraña, porque la palabra justamente no se puede clasificar, porque justamente es una palabra que tiene dos sílabas tónicas. Si ustedes se fijan, justa es sílaba tónica y mente es sílaba tónica. Entonces, diríamos que esta palabra es grave, pero al mismo tiempo es sobresdrújula. Y lo que pasa con esta palabra es que es una palabra que tiene dos sílabas tónicas porque es una palabra compuesta. Es decir, está hecha por dos palabras. Ajá. Entonces, ¿cómo se acentúan las palabras compuestas? Tú eliminas la segunda palabra y te quedas con la primera nada más, justa. Ajá. Y si la palabra justa lleva tilde, entonces la palabra justamente también va a llevar tilde. Si no lleva tilde, entonces justamente tampoco lleva tilde. Por ejemplo, justa no lleva tilde. Pero, por ejemplo, otras palabras como fácilmente, ajá, tú la divides, ajá, y te das cuenta de que vamos a eliminar mente y decimos, bueno, si fácil lleva tilde, entonces fácilmente también. Fácil. Fácil, ay, perdón, puse una T. Fácil es una palabra grave porque suena más fuerte fa. Entonces, las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Como efectivamente fácil no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, lleva tilde. Entonces, fácil lleva tilde, por lo tanto, su palabra compuesta fácilmente va a llevar tilde. Pero estas no las podemos clasificar ni como agudas, ni como graves, ni como esdrújulas, ni como sobresdrújulas, porque son palabras compuestas, ¿vale? Ya las habíamos visto en la parte de morfología, ¿vale? Entonces, chicos, perdón por haberme tardado un minuto más, pero pues es para que les enseñe lo más posible. Entonces, les deseo toda la suerte del mundo. Si me mandan mensaje, obviamente les enviaré sus guías. Si no, pues se me va a olvidar, ¿vale? Pero ya sus guías ya nada más pasarlas a PDF y ya las tengo hechas, ¿vale? Entonces, chicos, pues nos vemos algún día cuando sean profesionistas y hayan pasado su examen de admisión. Me dirán, soy fulanito de tal y si pasé mi examen de admisión y me pondré muy contento. Por lo mientras, pues les deseo mucha suerte en su examen y ahí estamos para servirles. Hasta luego.